felizes em saber que já temos um local para o próximo CIEDSE, que foi definido agora há pouco. Desejar boa sorte aos organizadores do próximo evento, né? E avisar mais uma vez que está passando a lista aí, 2 listas. A lista de presença, como diz a Ângela, temos que diferenciar as listas. A lista de presença e a lista de adesão à feijoada para quem for para o evento amanhã, tá bom? Então eu vou passar agora para o Chema, que vai coordenar a atividade de hoje. Obrigada, Lisette. ¿Se escucha? ¿No? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, el próximo lugar es en Girona, en la Cataluña, en España o no. Y bueno, esperamos veros allí. Elise va a poner un avión para los estudiantes de la universidad ¿no? para que puedan asistir. Bueno, no podíamos terminar de una mejor forma. Hoy tenemos la conferencia de encerramiento titulada Generar el futuro, activando el presente, dilemas y desafíos actuales del feminismo latinoamericano, con la conferencista Mara Viveros Vigoya. A mí me da mucho respeto presentar a Mara, porque es una persona a la que admiro y además que he tenido la suerte de conocer. Es un lujo tenerte en la red, haber aprendido contigo en Granada, volverte a encontrar aquí. Y es un lujo escucharte por tu humanidad, por tu sensibilidad, por tu capacidad de sugerir otras miradas, otras perspectivas, ¿no? Entonces, tener a toda una maestra siempre es una suerte. Tuvimos la fortuna de escucharte en Granada y volvemos a tener la fortuna de escucharte. Y tenemos la fortuna de volverte a escuchar aquí. ¿Se escuchó lo que dije? Bueno, decía que es una enorme suerte contar con una persona como Mara, de una extrema sensibilidad, una capacidad de mirar la realidad de otra manera y de sugerirnos cosas. El otro día se comentaban se le proponían muchas cosas a Mara en esta conferencia, casi que nos resolviese la vida, pero no nos la va a resolver, creo, pero nos va a hacer algo mucho más importante, que es, citando a Donna Haraway, seguir con el problema, ¿no? Bueno, yo voy a dar algunas indicaciones. He dicho lo importante, para mí lo que es lo más importante, pero tenemos que hacer alguna referencia a su larga y fructífera trayectoria académica. Doctora en Antropología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, magíster en Estudios Latinoamericanos del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad París III, economista de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesora titular y directora de la Escuela de Estudios de Género, codirectora del Grupo de Investigación, Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género. Sus temas de investigación incluyen temas como la relación entre las diferencias y las desigualdades sociales, las teorías de género y sexualidad, los hombres y las masculinidades, que es todo un referente en el ámbito internacional y yo creo una de las pioneras en Latinoamérica, junto con otras grandes investigadoras, biopolítica y sexualidades, intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad en la dinámica social de las sociedades latinoamericanas, el racismo y las luchas antirracistas. De su amplísima obra yo solamente voy a destacar 3 trabajos, entre otros muchos que tiene: De quebradoras y cumplidores, sobre hombres, masculinidades y relaciones de género en Colombia; El oxímoron de las clases medias negras, movilidad social e interseccionalidad en Colombia, del 2021, y editora de Black Feminist, Teoría Crítica, Violencias y Racismo, conversaciones entre Angela Davis y Nadine. Además contamos con la suerte de tener como debatidora a Ángela Lucía Silva Figueiredo. Ángela es profesora en el Centro de Artes, Humanidades y Letras de la UFRB, posgraduada en Antropología por la Universidad Federal de Bahía, maestrada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Bahía, doctorado en Sociología por la Sociedad Brasileña de Instrucción SBIUPRJ, más o menos. Ángela es coordinadora del colectivo Angela Davis, un grupo de investigación de activistas
en las áreas de género, raza y subalternidad, y coordinadora de la primera Escuela Internacional Feminista Negra de Colonial, profesora del programa de posgraduación en Ciencias Sociales de la UFRB, actuando en 2 programas en la UCBA, posgraduación de Estudios Étnicos y Africanos, y en el programa de posgraduación en Estudios Interdisciplinares de Género. Sin más, no quito más la palabra porque todos estamos deseando escuchar a Mara Viveros. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, sí. Sí, no te preocupes. Mira, ahora sí funciona. De nuevo, buenas tardes a todas, todos y todes. Para que me ponche la cámara. Es un placer estar acá, en Natal, y descubrir esta bella región brasilera que me ha permitido reencontrar, prolongar y afianzar muchos afectos con historia. Esta ha sido una feliz oportunidad de aprender y pensar en conversación en torno a los temas de las conferencias centrales y a las conversaciones informales con amigues, colegas y estudiantes participantes en este 5º Congreso Internacional de Estudios de Diversidad Sexual en Iberoamérica. Yo quiero agradecerle a José María sus bellas palabras iniciales. Me conmovieron. Es además un gran honor y una estimulante responsabilidad tener a mi cargo la conferencia de cierre de este evento. Gracias al equipo organizador del encuentro por todo su trabajo y hospitalidad, cuyos buenos resultados hemos disfrutado a lo largo de la semana. Gracias por su invitación y por su voto de confianza para hacer esta conferencia. Próxima. He titulado esta conferencia Generar el futuro, activando el presente. Dilemas y desafíos actuales del feminismo latinoamericano. En ella me interesa continuar explorando los dilemas y desafíos que enfrentan los feminismos latinoamericanos. La tarea que ya inició la mesa de ayer, con las presentaciones de Ángela Figueiredo, Carmen Gregorio Gil y Lina Rosa Berrío, y las preguntas y comentarios de Ángela Facundo. Ayer hablamos de Brasil, en plena contienda electoral, buscando reconstruir un país desbarrancado por las políticas neoliberales y la desatención gubernamental de la pandemia. Hablamos de España, en un contexto de gobierno progresista de coalición, en el cual la igualdad de género se asume como un elemento distintivo de su política interna y externa. Y hablamos de México, en la coyuntura paradójica de un gobierno que llegó al poder en nombre del progresismo y que al mismo tiempo ha insinuado su percepción del feminismo como un movimiento opositor a su administración. Mis reflexiones, como las de ellas, surgen en la paradójica coyuntura actual, en que por una parte el feminismo, en toda su diversidad, ocupa un lugar destacado como una de las fuerzas sociales y políticas más importantes y dinámicas del subcontinente, y por otra parte enfrenta fuertes tensiones externas e internas debido a una fuerte arremetida por parte de grupos conservadores, antiderechos y fundamentalistas, y a polarizaciones internas en torno a los objetivos mismos del proyecto feminista. Próximo. Para dar cuenta de estos dilemas y desafíos, me propongo en primer lugar sintetizar las características de estos feminismos contemporáneos que están interviniendo activamente en las coyunturas políticas de sus países, coyunturas cada vez más complejas. En segundo lugar, voy a hacer referencia a los desafíos que enfrentan estos feminismos en un contexto
en el cual se ha generado una fuerte contraofensiva reaccionaria contra algunos logros en materia de igualdad y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y de la población LGBTIQ+. Y por último, me voy a referir a algunos debates internos del feminismo que ponen de presente, en primer lugar, la búsqueda de profundizar su reflexión sobre quién es el sujeto del feminismo desde lo concreto y la especificidad del sexismo que vive la mayoría de mujeres latinoamericanas. 2. Las tensiones existentes en relación con las exclusiones de las personas trans de los beneficios y reclamos del movimiento feminista. Y voy a concluir señalando cómo en medio de estas dificultades y tensiones, el movimiento feminista sigue siendo una fuente de esperanza. Próximo. El fracaso y las promesas incumplidas del proyecto multicultural e intercultural en un contexto de creciente neoliberalización han reorientado el contenido y los objetivos de las luchas feministas. Los han focalizado nuevamente en el lugar de las mujeres en el desarrollo del trabajo reproductivo y en su asignación al trabajo doméstico de cuidado y de servicios personales como base de su opresión. El reconocimiento de que las cuestiones económicas desempeñan un papel importante en la conciencia feminista actual llevó, por ejemplo, al colectivo argentino Ni Una Menos a convocar desde 2016 una huelga feminista internacional el 8 de marzo. Y la llegada de la pandemia del COVID-19 demostró que mientras las calles se vaciaban, las casas desbordaban de trabajo y se multiplicaban las tareas de cuidado, sobrecargando una vez más a las mujeres, obstaculizando su acceso al empleo y ampliando las brechas de género preexistentes. Próximo. Pensadoras centrales del feminismo negro como Angela Davis, como Kimberly Crenshaw, como Lelia González, como Sueli Carneiro, señalaron desde hace muchos años cómo la precariedad es uno de los factores centrales que impide a las mujeres víctimas de la violencia de género escapar de sus agresores. Y esto puso de presente la importancia de las reivindicaciones económicas y laborales en la lucha contra la violencia basada en género. De igual modo, en la visita que Angela Davis hizo a Brasil en 2019, en sus distintas intervenciones, no solo criticó el racismo estatal, sino el carácter excluyente del capitalismo y su falta de respeto a la naturaleza, destacando la indiferencia del gobierno federal ante el derrame de petróleo de origen desconocido que afectaba directamente las playas del Nordeste, destruyendo las especies marinas, los manglares y los corales y, en consecuencia, imposibilitando el sustento de las personas que viven del marisqueo y de la pesca en este lugar. Su comprensión relacional del funcionamiento de las múltiples formas de desigualdad que afectan a las mujeres en su gran diversidad y que enlazan lo íntimo con lo privado y con lo político y lo público, es la que hoy ponen en movimiento muchas expresiones feministas actuales. Los intereses y énfasis de los feminismos de hoy son múltiples. Incluyen la defensa del territorio, la lucha contra los proyectos extractivistas, las luchas por la despenalización del aborto y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, las luchas contra los feminicidios y las violencias de género en todas sus manifestaciones, las denuncias del acoso sexual en las universidades y de la misoginia en los espacios virtuales, las luchas anticapitalistas y antirracistas y las denuncias del neoliberalismo financiero extractivista, las demandas de gratuidad en la educación y los reclamos contra la injusticia epistémica en las universidades. Sus maneras organizativas y de lucha y las estrategias de protesta que adoptan también son diversas. Abarcan desde formas tradicionales de organización política, cabildeos parlamentarios, hasta intervenciones del espacio público, activismo mural, performático y musical, batucadas, huelgas feministas, marchas multitudinarias con pañuelos verdes o cacerolas. Recorren desde el activismo académico hasta la militancia callejera, pasando por el ciberactivismo. Incluyen prácticas de sanación ancestral del cuerpo-territorio,
Están en las primeras líneas de los paros, acuerpando las marchas o los grupos de autodefensa, y cito a Lorena Cabnal para decir, para recuperar la alegría sin perder la indignación. El poder transversal de movimientos como Ni Una Menos, La Marea Verde, Causa Justa, el Me Too, entre otros, ha quedado en evidencia al obtener no solo importantes logros en temas como la denuncia de la violencia sexista y el feminicidio, la despenalización del aborto, los reclamos contra las agresiones sexuales y el acoso sexual, sino también en convertir el silencio de las mujeres en asunto del pasado. Este cambio cultural es uno de los grandes beneficios de este ciclo de movilización feminista. Al mismo tiempo, y como efecto no buscado, hemos construido imaginarios sobre la sexualidad que la representan más como un ámbito de peligro que de placer y exploración. Por eso sigue siendo urgente reivindicar el placer como espacio de libertad, de autonomía y de goce conquistado por y para las mujeres. Estas nuevas movilizaciones han identificado la necesidad de un movimiento inclusivo que piense en conjunto todas las dominaciones sociales, comenzando por las de clase, etnicidad y raza, género y sexualidad, estas generaciones fundantes de cualquier sociedad occidentalizada, en una especie, y que además, como propone la interseccionalidad y como obliga a pensar la colonialidad del poder. La interseccionalidad, que se había ido convirtiendo en el nuevo milenio en esa especie de referencia académica estándar, despojada de su impronta política original, ha adquirido nuevos significados en la región. Podríamos decir, en cierto modo, que se ha reinventado, por fuera del perímetro de las universidades, en la calle, en las luchas de los movimientos sociales, donde lo que está en juego no es tanto la interseccionalidad de las identidades, sino la interseccionalidad de las luchas. Cambiemos de diapositiva. Otro aspecto que distingue las nuevas movilizaciones feministas de las anteriores es su fortalecimiento como un movimiento social en medio del debilitamiento de otros movimientos sociales como el movimiento obrero y sindical, que ha sido objeto de embates sin precedentes del neoliberalismo. Mientras en muchos países el feminismo se está convirtiendo en la bandera de todo el movimiento social, en otros los distintos movimientos han entendido la importancia del feminismo como movimiento aliado central, conscientes de sus aportes a sus distintas luchas y repertorios de acción política. Esto sucedió en Chile durante la revuelta social que tuvo lugar entre octubre de 2019 y marzo de 2020, en la cual dos movimientos, el estudiantil y el feminista, adquirieron un carácter protagónico en la definición del perfil de los acontecimientos. Cambiemos de próxima. Y examinemos un ejemplo paradigmático, el de la colectiva Las Tesis, que estaban adecuando al formato teatral textos de autoras feministas como Calibán y la Bruja de Silvia Federici o las tesis de Rita Segato sobre el mandato de la violación. Este grupo tuvo que reportar el estreno de la obra y concentrarse en la parte cantada como parte de una intervención callejera que se realizó en Valparaíso el 20 de noviembre de 2019. Los registros de video volvieron la canción y la performance sobre el Estado opresor como macho violador, algo masivo y transnacional. Su aspecto performático permitió a distintos cuerpos femeninos en muchos lugares del mundo posicionarse políticamente en la calle, el lugar más peligroso para estos cuerpos, y liberarlos de censuras y temores para interpelar a los autores sociales de estas violencias. El éxito de este video puso en evidencia que las experiencias de violencia que el Estado puede ejercer sobre la ciudadanía en general y particularmente sobre las mujeres y los cuerpos feminizados no son una particularidad chilena. El año pasado se produjo en Colombia un estallido social similar al de Chile, y en él participaron colectivas feministas, LGBTIQ+, estudiantes, movimientos campesinos, indígenas y de afrodescendientes contra el orden social y represivo vigente, las políticas privatizadoras y además el incumplimiento de los acuerdos de paz.
En este marco, surgieron expresiones de resistencia feminista como las que tuvieron lugar cuando el país se enteró del caso de Alison Meléndez, esa joven de 17 años que fue violentada sexualmente por 4 agentes de policía antidisturbios en Popayán y que luego se suicidó. La indignación hizo que distintas colectivas feministas se juntaran para solidarizarse con Alison, señalando que ante un hecho como este, el silencio no era una opción. Arengaron, pintaron las paredes y el suelo, realizaron asambleas populares y se reunieron para bordar, para tejer y construir una gran manta con los nombres de todas las personas asesinadas en las jornadas de movilización, la mayoría al parecer a manos de la fuerza pública. Denunciaron el uso de este tipo de violencia como forma de control del orden público, rompiendo las jerarquías de género del movimiento que protagonizaba el paro, y generaron nuevos escenarios políticos de resistencia en la periferia. Lo hicieron juntándose desde sus saberes y oficios como mujeres, porque como lo expresaron muchas veces, a nosotras nos cuidan nuestras amigas, no nos cuida la policía. Cambiemos de diapo. Otro elemento característico de esta nueva generación de feminismos es el compromiso que asume con la defensa medioambiental. Y no es algo sorprendente en un contexto de desarrollo económico extractivista, de despojo territorial y crisis ecológica, con fuertes efectos en las relaciones de género y en la violencia dirigida hacia las defensoras medioambientales. Baste conmemorar el nombre de la activista Berta Cáceres, asesinada en 2016 en su casa en Honduras por oponerse a la construcción de una represa. Al mismo tiempo, es importante recordar que si hoy el feminismo asume este compromiso de forma tan clara, es porque muchos movimientos de mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes lo anticiparon, con su práctica teórico-política de defensa de sus territorios, de procesos comunitarios y de recursos naturales. Estas mujeres fueron las primeras en proponer formas de vida alternativas a las impuestas por el sistema capitalista y a proponer anclajes comunitarios en todas las dimensiones de la vida, subrayando además la existencia de un vínculo entre los cuerpos, el territorio y la tierra, y la necesidad de justicia para toda la comunidad de seres vivos, humanos y no humanos. El concepto de territorio-cuerpo, elaborado inicialmente al interior del movimiento comunitario guatemalteco, pronto se convirtió en un eslogan político que permitió al feminismo en su conjunto articular la defensa del cuerpo-territorio y del territorio-tierra, y luchar al mismo tiempo contra el extractivismo minero transnacional y contra las violencias sexuales y los feminicidios crecientes en sus comunidades. Y al hablar del cuerpo-territorio, los feminismos indígenas y comunitarios plantearon para todos los feminismos una exigencia: la descolonización, como dimensión práctica e inseparable de la despatriarcalización. El carácter extractivista y explotador del capitalismo y su impronta patriarcal y racista se han hecho cada vez más evidentes para quienes luchan y resisten contra él en distintos territorios, domésticos, populares, callejeros, indígenas, afrodescendientes, campesinos, comunitarios. Hoy es posible observar que las consignas y reivindicaciones feministas se cuelan en las luchas sindicales y laborales, como se expresa en la convocatoria a esas huelgas feministas que reclaman el reconocimiento del valor del trabajo cotidiano, remunerado y no remunerado de las mujeres, y proponen trasladar ese tiempo anteriormente destinado al trabajo a la lucha política. Esa lucha que hoy resuena en situaciones que a primera vista no parecen estar vinculadas, como el despojo territorial, la criminalización de las fronteras, las violencias feminicidas, la militarización de las ciudades y la avanzada moralizante de las iglesias. Las jóvenes generaciones de feministas interpelan a sus pares masculinos presos de cierto virilismo militante, presente todavía en la cultura política de la izquierda, para la cual el feminismo solo adquiere protagonismo cuando se convierte en movimiento de masas.
ignorando que es en la ubicuidad, en la multiplicidad, en la capilaridad del movimiento feminista donde reside precisamente su fuerza, su trabajo, con mujeres diferentes entre ellas y a distintas escalas, que van desde las pequeñas reuniones de colectivas hasta las manifestaciones masivas, ha generado lo que Chandra Mohanty llama la coimplicación, es decir, la interconexión entre sus historias, experiencias y luchas. De este modo, el feminismo se ha convertido en una intensa potencia para la acción y en una renovada forma de politizar la cotidianidad. Vamos a la segunda sección, donde me voy a referir ahora a los desafíos que enfrentan estos feminismos en un contexto de contraofensiva reaccionaria. Las feministas de hoy se enfrentan a una reacción conservadora en un contexto de crisis del capitalismo neoliberal, ese que ha sacado a la luz a políticos autoritarios e intolerantes, esos que buscan afianzar su poder, erradicando todos los bastiones de pensamiento disruptivo, como el que alimenta los movimientos feministas, convertidos en una amenaza para los fundamentos patriarcales de su poder. La virulencia de sus ataques a la ideología de género es indicativo de lo mucho que está en juego para quienes lideran esta agresión. En los últimos 6 años se han realizado distintas iniciativas, movilizaciones y protestas callejeras contra la ideología o el enfoque de género. Así sucedió en 2016 en México con el llamado Bus de la Libertad, que buscó promover el rechazo de la educación sexual en los niños, el matrimonio igualitario y el aborto, y con las marchas en contra de la iniciativa del presidente Peña Nieto para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Su propuesta, denominada Matrimonio sin Discriminación, generó un amplio repudio en algunos sectores ciudadanos que organizaron coaliciones religiosas y de sociedad civil, como el Frente Nacional por la Familia, el Consejo Mexicano de la Familia o el Centro Familiar Cristiano en México o la Asociación Hazte Oír. Algo análogo ocurrió en Colombia, cuando se dieron marchas y plantones en contra de las supuestas indicaciones que habría formulado el Ministerio de Educación para incluir la ideología de género en los manuales de convivencia escolar. Estos que llevaron finalmente a renunciar a la ministra de Educación de ese entonces y a la renegociación del alcance del enfoque de género en el acuerdo de paz, tras el triunfo del no en el plebiscito de octubre de 2016. En 2018, la marcha contra la imposición de la ideología de género volvió a enarbolar la protección de la infancia como bandera de movimientos religiosos opuestos a 2 decretos que buscaban garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, abro comillas, con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y prevenir contra la discriminación por estas razones. Como ustedes bien saben, entre 2014 y 2022 se han presentado en Brasil 217 leyes y proyectos legislativos diseñados para impedir de manera explícita la enseñanza o la divulgación de contenidos relativos a la educación sobre género y sexualidad, o que buscan prohibir la supuesta ideología de género o el adoctrinamiento en las escuelas municipales o estatales. Y a nivel político, el gobierno de Jair Bolsonaro ha desarrollado distintas iniciativas encaminadas a desprestigiar o a restringir la educación en género y sexualidad, instrumentalizando su mensaje por intereses políticos, como sucedió en marzo de 2022, ustedes lo deben haber seguido más que yo, en la ceremonia 5G en Agro y en las entregas gubernamentales en Baixa Grande do Ribeiro, Piauí. Sonia Correa ya señalaba en 2018 lo siguiente: los bolsonaristas expandieron el miedo al decir que la lucha por los derechos y el respeto a la diversidad de género instalaría una dictadura del proletariado y que la ideología de género era parte del declive de Occidente. Según Sonia Correa, la limpieza moral de las desviaciones de género y la sexualidad y el ataque a las cuotas raciales y étnicas ofrecerían al electorado bolsonarista
un ideal de nación basado en la familia tradicional blanca, contrastante con la realidad de las grandes mayorías brasileras. Por todas estas razones, en el mundo actual, las mujeres que abortan y quienes acompañan los abortos, las mujeres trans y quienes desafían las opresiones del binarismo del sistema sexo-género, las parejas de mujeres detenidas por besarse en público, las parteras y las sanadoras afrodescendientes e indígenas, cuyo oficio está marginalizado. Todas ellas ponen de presente la importancia de defender los logros alcanzados por el feminismo en relación con la vida sexual y reproductiva. Por eso, no es casual que campañas de esta naturaleza y movilizaciones masivas centradas en la oposición a la ideología de género se hayan dado al mismo tiempo que surgía ese nuevo y pujante ciclo de feminismo callejero, iniciado en 2016 desde Argentina e irradiado desde entonces en el resto del continente. Estos movimientos reaccionarios hablan al feminismo y se confrontan con él en sus distintas vertientes, desde las más institucionales hasta las más disruptivas. Se oponen a la diversidad de expresiones de la sexualidad o a cualquier crítica a la familia heterosexual blanca como norma o al cuestionamiento de sus privilegios, a quienes controvierten la subordinación de las mujeres y la imposición que se les hace de las tareas maternas como una sacrosanta obligación, aunque sean niñas violadas, aunque sean mujeres que no desean tener hijos. Mientras crecen y se fortalecen nuevas modalidades de feminismo, surgen nuevos retos, y en los 4 rincones del mundo, los autócratas que llegan al poder con posiciones xenófobas, racistas y explícitamente sexistas, e incluso en contextos políticos supuestamente progresistas, como los de las sucesivas olas de la llamada marea rosa latinoamericana, se filtraron campañas como las que se desarrollaron en Ecuador en 2017 con el nombre "Con mis hijos no te metas", para promover y defender el matrimonio constituido por un hombre y una mujer. Aunque el correísmo promovió inicialmente algunos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, la derogación de la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia en 2014 y luego el desmantelamiento de la unidad ejecutora anunciaron ese giro conservador. Las medidas, las declaratorias posteriores pusieron en evidencia el talante conservador de este gobierno en materia de género y sexualidad, al desatender muchas demandas planteadas por los movimientos de mujeres, como la inclusión del derecho al aborto en casos de violación en el Código Integral Penal o la defensa de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Este ejemplo y los muchos más que podría encontrar muestran que los retos que enfrenta el feminismo en este contexto son múltiples. Por un lado, porque no es fácil desafiar la normalización de la cultura popular patriarcal en la que estamos inmersos. Y por otro lado, porque el grado de institucionalización nacional e internacional de las políticas de género y de derechos sexuales y reproductivos es todavía débil y en consecuencia fácilmente reversible. En relación con el primer punto, un trabajo reciente de Amaral Arévalo y Marcos Nascimento visibiliza algunos de los retos y obstáculos que encuentran los hombres, por ejemplo, para comprender las propuestas y demandas políticas de los feminismos. El primero y más persistente obstáculo es la estructura patriarcal, que opera como una coraza, sostenida por las interacciones constantes entre violencias, privilegios y poder, siendo la materia misma con la cual se ha constituido la masculinidad y en la cual se ha socializado a los hombres, no es un adversario simple de combatir. Hacerlo requiere, como señalan estos autores, reconocer los privilegios, luchar constantemente para evitar que el sistema patriarcal se reorganice y perpetúe la desigualdad, reconociendo que las transformaciones estructurales solo pueden darse en el marco de un proceso coordinado en términos sociales, económicos, políticos y culturales. Llama la atención que en un momento de gran incertidumbre como el que vivimos hoy, la percepción de amenazas a la seguridad de la nación lleve a ciertos sectores sociales a aceptar
y a respaldar gobiernos autoritarios, renunciando casi voluntariamente a sus derechos democráticos en aras de recibir protección de los llamados padres de la patria. En la búsqueda de formas extremas de seguridad y de defensa del sentido común del orden familiar natural, las adhesiones políticas de hoy incurren fácilmente en el riesgo del fascismo. Cuando la indeterminación se vuelve intolerable, como lo es en este periodo de desigualdades económicas extremas dentro de las naciones, entre ellas, de desplazamientos y traslados masivos de población y de conflictos interminables y desastres medioambientales, quienes buscan estabilizar o incluso quienes simplemente buscan encarnar la autoridad política, convierten la supuesta certeza natural de la diferencia sexual en la piedra angular de su propuesta. Su autoritarismo se basa en la aceptación del poder paterno, ese poder de dominar y proteger, y así restaurar un orden perdido, el de la naturaleza, el de los hombres y mujeres biológicos y del matrimonio entre un hombre y una mujer, como base de su dominación política. Esta es la ideología del patriarcado, que a pesar de cualquier modificación sigue determinando lo que se considera sentido común. El éxito del eslogan "el Estado opresor como macho violador", el de las tesis, da cuenta de cuán extendido está ese pensamiento sexista que naturaliza el orden de género patriarcal y la violencia contra las mujeres y los cuerpos feminizados, principalmente contra todos aquellos cuerpos que provienen de espacios populares y diversos y que se distancian del Estado, de la política dictada por hombres y de la justicia emanada de jueces varones, blancos y de clase media. Los castigos contra los cuerpos de las mujeres y los sujetos feminizados se han tornado ejemplarizantes y en ellos se imprime la marca de la crueldad patriarcal contra quienes se atreven a erosionar las bases de esas sociedades desiguales. El arraigo de esta ideología patriarcal llega hasta las instituciones del Estado, como el aparato de la justicia y las instituciones educativas. Muchas denuncias se han hecho en relación con la impunidad legal, la tolerancia, la desatención de las injusticias y las violencias de género y sexualidad que no serían posibles sin la connivencia activa e implícita de muchos actores estatales, razón por la cual este momento pone en evidencia los límites de las estrategias feministas que depositan en el Estado todas sus esperanzas o que ven al Estado como su mejor aliado, desconociendo que este no es un instrumento neutro. Tampoco puede estar situado por encima o por fuera de la sociedad y las relaciones sociales de dominación. Como sabemos, el Estado es tanto la expresión de una determinada relación de fuerzas entre grupos sociales con distintos capitales económicos, políticos y culturales, como una de las estructuras centrales de la producción y la reproducción de las distintas dominaciones. En consecuencia, las feministas que han integrado el Estado han corrido el riesgo de ser instrumentalizadas en pro de políticas estatales que no solo no las favorecen, sino que son cómplices de asimetrías de género. Este es, por tanto, un tercer desafío: saber cómo acercarse al Estado, yendo más allá de su lógica burocrática y de su conversión en ideología que sirva para dar legitimidad feminista a políticas neoliberales, a gobiernos e instituciones, o a políticas de carácter punitivo y de reforzamiento del sistema penal, como las que criminalizan la prostitución. Esto, por supuesto, no es posible sin la fuerza y la presión de estos nuevos feminismos callejeros, populares, antirracistas, comunitarios, transfeministas, que son los que radicalizan los términos de las agendas de conversación con el Estado. Por último, no se puede ignorar el reto que implica la violenta condena de los estudios feministas y de género, proveniente tanto de líderes autoritarios como de países aparentemente más progresistas. En la actualidad, concurren poderes e ideologías conservadoras para impedir que crezcan y se fortalezcan los centros de pensamiento feminista. La historización y la desnaturalización del género por parte del feminismo se considera con razón una fuerza peligrosa
y desestabilizadora que hay que superar a toda costa. De ahí la reacción, por supuesto, preocupante, pero también alentadora, en cuanto refleja el hecho de que la labor teórica del feminismo en la desnaturalización y en el combate de las normas de género por su carácter opresivo es vista hoy como una amenaza real por los enemigos del cambio social. Sus reacciones nos invitan a continuar también esta lucha como universitarias, amplificando la voz del movimiento feminista en el pensamiento, en la escritura y la enseñanza, que, como lo dice muy bien John Scott, no van a derribar a estos tiranos, pero al menos pueden hacerlos temblar. Cambiemos de diapositiva. Voy a pasar a otra sección, que es la de los debates internos del feminismo sobre su carácter situado y en relación con los objetivos mismos del proyecto feminista. El feminismo no es uno solo, y en los últimos 40 años se ha ido complejizando su significado, de modo tal que sus diferentes vertientes tienen una respuesta distinta sobre el sujeto del feminismo. Desde el feminismo de la igualdad se plantea que el sujeto político del feminismo son las mujeres, que este es un movimiento destinado primordialmente a actuar en favor de las mujeres y acabar con la desigualdad entre ellas y los hombres. Para las corrientes feministas antiesencialistas asociadas a los movimientos queer, la tarea del feminismo no es construir un sujeto colectivo feminista, sino desestabilizar la diferencia de género, desestabilizar las identidades de género que la acompañan y cuestionar el carácter fijo e inmutable del sexo y de la mujer como categoría biológica. Desde el feminismo comunitario e indígena, así como desde el pensamiento decolonial, estoy citando a Lugones, se nos ha invitado a abandonar la idea de que para hacer política se necesita de un sujeto individual y a practicar una política feminista sin sujeto o con un sujeto colectivo, entendiendo que las luchas son comunitarias y de lucha por lo común la única posibilidad de reproducción de la vida. En este sentido, el sujeto del feminismo decolonial es cualquier persona que convenga en trabajar por ese proyecto político de lucha y liberación comunal. Desde el feminismo negro, en toda su pluralidad, se ha planteado que su proyecto de sociedad no es únicamente válido para las mujeres, ni debe estar centrado exclusivamente en el género como un eje de opresión separado de la raza y de la clase, y que en sociedades simultáneamente multirraciales, pluriculturales y racistas, como son las sociedades latinoamericanas, el racismo determina sus jerarquías de género. Hoy nos parece una evidencia que la raza como la clase deban ser parte de los estudios feministas. Sin embargo, hay que recordarlo, hace 40 años no existía este reconocimiento y ganar esta conciencia ha sido el fruto de luchas prolongadas. El universalismo del proyecto del feminismo negro, tal como Bell Hooks lo concibe, reside en su comprensión de que su objetivo debe ser combatir el conjunto del pensamiento y la acción sexista, independientemente de que éste sea producido y reproducido por mujeres u hombres, niños o adultos o instituciones. Para Bell Hooks, el feminismo tiene el potencial de cambiar no solo la vida de las mujeres, sino la de todas las personas que busquen claves para transformarla. El sujeto del feminismo sería entonces cualquier persona dispuesta a enfrentar tanto el sexismo interiorizado como el sexismo sistémico institucionalizado que actúa a través de las fuerzas establecidas y respetadas de la sociedad, como puede ser la escuela, la economía, la salud, la cultura. Evidentemente, este proyecto feminista tiene un contenido político que se distancia mucho del feminismo liberal o neoliberal que ha convertido el feminismo en un estilo de vida vaciado de contenido político propio y por lo tanto un feminismo que es fácil presa de instrumentalización tanto para el ascenso social como para la expansión subjetiva, individualista y narcisista. Por otra parte, sin reconocer las diferencias de intereses que existen entre mujeres, es difícil construir un proyecto político feminista liberador
para todas y para la sociedad en su conjunto. El camino hacia el potencial emancipador del feminismo no ha sido el mismo para todas las mujeres, como lo recordaba Lelia González. Las mujeres americanas y amerindias han sentido muchas veces extrañeza frente a un movimiento en el que sus experiencias y reivindicaciones no tenían la misma cabida que las de las mujeres no marcadas étnico-racialmente. Este reconocimiento involucra desarrollar entendimientos y solidaridades mutuas, reconocimientos efectivos e intercambios igualitarios y una capacidad de escucha particular de las necesidades de las mujeres con mayores desventajas. Así lo hacía esta lideresa boliviana en su foto de juventud, Domitila Chungara, en la primera Conferencia Mundial de las Mujeres en México en 1975. Ella señaló en ese congreso con agudeza que los temas de mujeres no podían deslindarse de lo económico, lo sindical y lo ecológico. En ese momento le pedían a ella que se dedicara únicamente a temas de mujeres. Este reconocimiento requiere igualmente hacernos cargo del papel que juegan nuestros privilegios en el mantenimiento y la perpetuación de esas desigualdades sociales, pero transformando la culpa en responsabilidad y en conciencia de que el privilegio de un grupo nunca es flotante, sino que está directamente relacionado con la desventaja de otro grupo. Ahora bien, los discursos conservadores y de corrección política sobre el género circulan en diversos ámbitos e incluso en sectores que se enuncian como feministas. Por ejemplo, cuando se plantea que solo las mujeres que han nacido con genitales femeninos sufren los estragos del patriarcado, dejando por fuera de esa lucha a transgéneros y transexuales. Para estos sectores, el sujeto del feminismo es la mujer de verdad, aquella cuya experiencia sería muy distinta de la mujer trans, que se socializó como hombre en la infancia y en muchos casos en la adolescencia o en la adultez, con los privilegios socialmente asignados a los hombres. Desde esta postura se defiende la idea de que el movimiento trans solo sirve para invisibilizar a las mujeres. Gracias. Y desconoce que el género en su funcionamiento jerárquico y binario es opresivo para muchas subjetividades. A mi modo de ver, este feminismo que se presenta como radical en su defensa de las mujeres correspondería en realidad a lo que Claudia Rivera y Manuel Alejandro Rodríguez llaman un feminismo noble, un feminismo aceptable, un feminismo que es considerado como tal en la medida en que lucharía por causas verdaderamente justas a sus ojos, como la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres o la reducción de algunas formas de violencia, pero sin cuestionar el lugar de los órdenes de género y sexualidad. Un feminismo que busca diferenciarse de lo que considera la tergiversación de sus objetivos. Ya para terminar, me voy a referir a un evento al que hizo mención anoche Alejandra, a propósito de lo sucedido en México el pasado 24 de marzo, cuando se realizó el foro Aclaraciones necesarias sobre las categorías sexo y género, promovido por la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta actividad participaron la filósofa española Amelia Valcárcel, la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, las abogadas costarricense Alda Facio y Andrea Medina de México. Las preguntas orientadoras del debate fueron: ¿cuáles son los fundamentos teóricos y conceptuales de las categorías sexo y género en el feminismo? ¿Qué mecanismos políticos y jurídicos han consolidado el feminismo con el uso de ambas categorías? Y en este espacio, estas 4 teóricas feministas de muy larga trayectoria, bueno, excepto la más joven, Andrea Medina, abordaron las particularidades de estas categorías y expusieron las razones por las que, según su perspectiva, no debía incluirse a las personas trans en la categoría de mujer. La antropóloga Marcela Lagarde, la filósofa y jurista Amelia Valcárcel expresaron su preocupación por el borrado de las mujeres en las leyes y por el lenguaje incluyente, que al hablar de personas gestantes y no de mujeres gestantes,
tiende, según ellas, a deshumanizar a las mujeres. La abogada feminista Andrea Medina Rosas, la más joven de todas las participantes, justificó sus posiciones como una defensa de los logros del feminismo en el ámbito de los derechos, presentados como un aporte de alcance universal a partir de las especificidades de las mujeres. Hizo un llamado a no desmantelar los contenidos claros de las categorías sexo y género para poder preservar las aperturas que ha traído el nombramiento de las mujeres como sujetos jurídicos y políticos a todos los demás derechos en materia de sexualidad. Por su parte, las abogadas Alda Facio y Andrea Medina Rosas subrayaron la necesidad que tiene el derecho de aclarar las categorías y de no mezclar en el ámbito jurídico sentimientos subjetivos acerca de las vivencias de género de cada persona, señalando que no se debían crear leyes de acuerdo a cómo cada quien se siente en tal o cual momento, sino según reglas que se deben aplicar a grandes sectores de la población. En el foro, Alda Facio punteó en diferentes momentos que era claro que hay otros grupos, como las poblaciones LGBT, que también sufren violencia y que necesitan ser protegidos, pero que debían serlo por instrumentos jurídicos diferentes de los que protegen a las mujeres. Bueno, esto es un video que ya ha circulado, pero me parecía importante recrear la situación. Después de escuchar este debate, quedó claro que detrás de estas aclaraciones había una defensa política de la exclusividad de las mujeres como sujeto político del feminismo y además una búsqueda de alineación del debate político feminista a lo que permite y a lo que exige el discurso jurídico, es decir, la fijeza de las categorías sexuales, la abolición de la indeterminación de la diferencia sexual. Esta deducción les ha valido el calificativo de mujeres provinarismo, que sostienen que hay solo dos sexos en la especie humana y que a partir de ellos se construyen los esquemas de género determinados por el patriarcado, un sistema social que mantiene la jerarquía de los hombres sobre las mujeres y de lo masculino sobre lo femenino. El foro generó muchas críticas que pusieron de presente que este evento no era un hecho aislado. Estas posturas hacen parte de una tendencia feminista internacional que se niega a reconocer la vivencia trans como válida, que concibe la lucha por los derechos de las personas trans como una amenaza para los logros jurídicos de las mujeres biológicas, cuyo cuerpo ha determinado su destino. Como señalaran Luisa Rebeca Garza, feminista trans, Erika López, investigadora de la Universidad de Guanajuato, en un artículo titulado El giro a víctima de los discursos trans excluyentes, este tipo de planteamientos, abro comillas, pretenden generar dos estándares de razonamiento. Uno, para las experiencias de vida cisgénero que serían más naturales y por lo tanto más legítimas, y otro, para las experiencias de vida trans que en el mejor de los casos se asumen como culturales y en todo caso, y en cualquier caso menos legítimas, cierro comillas. La pregunta que queda por explorar es si este debate es únicamente un debate de tipo jurídico o si esta caracterización no estará encubriendo una manera de entender el pensamiento y el activismo feminista como una experiencia que debe ser exclusiva de las mujeres, definidas desde el orden natural de la diferencia sexual. Tomar en serio, como nos invita a hacer John Scott, lo que expresan los llamados a mantener o a desafiar el orden natural de la diferencia sexual, enriquece a la vez nuestros análisis de género y nuestras reflexiones políticas. Como historiadora, Scott rescata el interés que tiene concebir la diferencia sexual como un fenómeno cambiante e inestable, que introduce ambivalencias, angustias e indeterminación en las reglas sociales. Desde esta perspectiva, el género se entiende como una propuesta histórica y culturalmente variable, como una propuesta de interpretación del sexo, y más allá de él, como una propuesta de interpretación
de la organización social y de los sistemas de gobierno. Entender el género y la política como dos ámbitos que son inherentemente inestables y que se constituyen, es decir, que se constituyen mutuamente, brinda algunas claves interpretativas para entender por qué se está produciendo esta restauración conservadora en este momento. Pero al mismo tiempo también ayuda a alimentar la esperanza de que las luchas feministas puedan renovar el filo crítico de sus intervenciones al insistir en que no puede haber jerarquías de opresión y en que la justicia es indivisible, convirtiendo en acto su deseo de que el feminismo sea un proyecto para todo el mundo. Reflexiones finales. De las recientes y diversas luchas feministas en la región, ha emergido un sujeto que se desarrolla de manera relacional y que en su complejidad excede un lugar de identificación estable, porque actúa desde la conexión, el cuidado y en el entramado de las relaciones de dominación. El recuento hecho a lo largo de esta exposición muestra que si en el pasado el foco de rechazo del pensamiento conservador y reaccionario de la región era el comunismo y sus contrapartes como la teología de la liberación, los ataques de hoy se dirigen al feminismo y a los movimientos de la diversidad sexual, percibidos como responsables del desorden, de la degradación de la familia y del declive cultural. Los acuerdos económicos y morales que sustentan hoy el pacto patriarcal preconizan una mixtura entre nociones individualistas de éxito y mérito y rectitud patriarcal. Y en este contexto, la presencia activa de las mujeres en las comunidades y territorios es una constante afrenta a los proyectos de devastación y de despojo asociados al funcionamiento del capital. Es además una amenaza para esos intentos de borrar de la memoria colectiva e histórica la impronta de sus luchas, la intensidad de su potencia presente. Son estas mujeres las que están transmitiendo, como señala Angela Davis, un legado de perseverancia y de confianza en ellas mismas, un legado de tesón, de resistencia y de insistencia en la igualdad sexual. En definitiva, un legado donde se enuncian los modelos para una nueva feminidad. En medio de las dificultades y tensiones que caracterizan el momento actual, el movimiento feminista sigue siendo una fuente de esperanza, pero no como un programa por hacer, sino como un modo de existencia que se renueva y se densifica cotidianamente, que cualifica cada situación concreta y que en momentos de crisis como los que vivimos habla en el lenguaje del futuro y piensa con el deseo, mientras se despliega y se moviliza en el presente para reclamar y afirmar ese futuro que deseamos. Bueno, muchas gracias. Bom, responsabilidade grande depois dessa belíssima conferência. Muito obrigada, Mara, por essa visão complexa, panorâmica do continente, né? Então, é uma tarefa árdua para mim iniciar qualquer tipo de diálogo. Eu sei que a plateia também vai dialogar com a gente. Então, eu realmente agradeço muito essa grande aula que você deu. E gostaria de começar pensando... Vou começar com um caso. Eu fui para uma defesa de doutorado e a defesa era sobre o trabalho doméstico. E na defesa do doutorado tinha na banca uma mulher feminista branca. E na plateia tinha a presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Salvador, Creuza Oliveira, na época negra. Depois de apresentada a defesa do doutorado, o debate, a feminista dizia que deveria abolir o trabalho doméstico, porque era a fonte da opressão.
E a presidente do sindicato dizia que não, que era um trabalho digno, era a forma com que ela criou os filhos, que ela gostava de fazer o trabalho e que o que ela queria era que o trabalho fosse reconhecido com direitos trabalhistas, como outras categorias e tal. Então, o debate, obviamente, esse é um debate, eu estou usando um exemplo concreto para pensar como as tensões permanecem. Então, vendo a sua narrativa muito, muito interessante, mas eu vejo ela panorâmica, então, portanto, não vai nos pontos nevrálgicos de cada tensões que se constituem nos respectivos países, né? Então, aí a partir disso eu queria pensar algumas categorias que continuam sendo nevrálgicas, né? O patriarcado, como sempre, é uma categoria problemática para nós negras. Então, até hoje a gente debate, né? Os homens negros são patriarcais, no sentido de que são homens racializados, portanto, referenciados. Então, essa categoria ainda permanece como útil para uma análise, pensando a partir do ponto de vista do feminismo negro, né? Então, eu acho que é uma categoria importante. Do ponto de vista da política, pensar a violência contra as mulheres, que me parece que também é outro ponto importante, que se a gente pensa na lei, no Brasil existe a Lei Maria da Penha, como deve existir outras leis em outros países, mas há uma tensão em termos de que a lei leva necessariamente ao encarceramento. Então, se a gente é realmente inspirada por Angela Davis, que tem uma perspectiva abolicionista, o que é que a gente faz diante disso? Então, são pontos nevrálgicos que eu acho que a narrativa mais geral, às vezes, faz escapulir um pouco da gente o que é que a gente que marca nosso cotidiano efetivamente, né? Então, essa questão da violência e da criminalização, que parece um ponto nevrálgico para todas nós. Eu faço parte agora do Levante Feminista e eu acho que é a primeira vez que a gente faz realmente uma ação entre os diferentes feminismos e o foco é a violência contra as mulheres. Então, é a primeira vez que a gente tem um movimentão de WhatsApp ainda, mas tem nos estados se articulam para pensar isso e para pensar formas de respostas considerando o racismo estrutural e institucional do próprio Estado. Então, a gente não acredita no Estado, que o Estado vai criminalizar os homens negros mais do que os outros grupos, principalmente os brancos, com punições mais leves. Então, todo esse debate se coloca. Então, eu queria um pouco, trazer um pouco mais para pertinho da gente, né? Assim, essa coisa dessa conversa mais ampla. Você falou bastante da ampliação das agendas, né? Muito bacana essa sua reflexão, como os movimentos feministas e a ocupação de nós mulheres na rua substitui as grandes marchas que a gente via dos movimentos sindicais no Brasil, em particular, dois movimentos que ocupavam a rua. Os bancários, porque quando os bancários faziam greve, acabava o mundo, porque a gente não tinha o que hoje tem, né? Dos bancos eletrônicos, dos aplicativos, então, e dos rodoviários, que eram duas categorias socialmente potentes, né? E você diz como agora nós, e é um pouco o que Sônia Álvares também diz, né? Que as marchas têm ocupado esse espaço do protesto, incorporando várias demandas. Então, eu vejo de uma forma muito interessante como aprendemos com os outros feminismos, principalmente com o indígena, mas também com os negros, feminismo comunitário, como os feminismos não podem se articular apenas no direito das mulheres, né? Porque a gente reproduz a lógica da desigualdade. Mas eu queria pensar no papel dos movimentos sociais, no qual incluo o feminismo, e as agendas. Então, assim, agenda não, as propostas políticas. Então, tem uma visão panorâmica do que acontece na América Latina, mas, assim, em termos de ação, de proposição política para um desenho, sabe como você finalizou, para outros sonhos possíveis de igualdade, tem propostas concretas que você acha que são efetivas no sentido de um outro mundo ser possível? Aí, a partir disso, eu quero pensar na nossa experiência de pensar o campo político, né? E o campo político da disputa partidária como um espaço interessante. Como é que você vê isso, né? Se essa disputa, essa arena na disputa política por cargos efetivos no legislativo, se é uma estratégia que você vê em outros países, se você acha que é uma estratégia importante. E, finalmente, como você vê a vitória de Francia Marx, né? No contexto
dessa ampliação do movimento feminista. É o resultado disso? Como é que ela dialoga? Ela é um exemplo importante dessa articulação possível? Enfim, eu acho que o caso da Colômbia nos inspira muito num contexto de crescente direita, né, extrema-direita no continente, mas no mundo. Então, como é que Francia Márquez, nessa condição de uma mulher negra, se esse movimento feminista que cresce possibilitou, né, essa candidatura, como ela dialoga, talvez ela seja um exemplo interessante para a gente pensar em diálogos possíveis, ao mesmo tempo na assunção de uma forma de poder representacional, né, afinal é vice-presidenta. Então, pensar a partir disso os diálogos possíveis. E aí eu acho que traz um outro debate interessante que você desloca, que é esse deslocamento da luta feminista com o sujeito, ou a sujeita, né? Temos feminilizado a linguagem no Brasil e adotado o neologismo. Então, a gente agora fala sujeita. Sujeita, mandatas coletivas. Então, como é o deslocamento da sujeita do feminismo como mulher, como sendo uma mulher, né? Então, a ampliação da pauta e a descorporificação, de certa forma, do sexo biológico. Então, mas na dimensão de poder, a gente vê um pouco a reprodução das hierarquias de gênero biologicamente colocada, né? Então, como a vitória de Francia Márquez joga um papel importante e uma estratégia política importante de diálogo com a maioria. Então, deslocando um pouco a ideia de uma política identitária. Eu sou contra o termo identitarismo, porque eu acho que identitarismo parece a coisa do fascismo, racismo, o prefixo ismo já coloca o debate sobre identidade carregado de uma ideologia negativa, né? Mas como é que a gente pode pensar, então, nessas políticas em que o sujeito reivindica para si uma série de configurações que estão lá no colonialismo, nas hierarquias, no racismo, ao mesmo tempo que desloca isso para pensar um contexto entre a identidade não consolidada no sentido de ser... ela não seria jamais eleita fazendo uma campanha somente para as mulheres negras, por exemplo. Então, como é que se articula a partir desse lugar de uma sujeita subalternizada, racializada? Ela também era trabalhadora doméstica, né? Então, como é que isso se articula no sentido de um diálogo mais amplo para a gente pensar a América Latina como um todo? Quais são os ensinamentos da candidatura, da política, da proposta da Francia Márquez por continente? Assim, é uma coisa mesmo de aprendizado entre nós. Eu acho que a gente podia começar conversando sobre isso e a gente continua. E, mais uma vez, muito grata pela sua conferência. Eu aprendi muito. E essa visão sobre o continente nos ensina, porque o Brasil muitas vezes se vê muito isolado, né? A gente, na maioria das vezes, pensa a partir desse lugar, por mais que a gente queira diluir essa coisa do Estado-nação, na nossa cabeça ainda tem. Então, a gente pensa a partir daqui, das experiências, e dialoga muito pouco. Então, muito, muito grata por esse aprendizado, esse ensinamento que você deu a todos nós hoje. Grata. Bueno, las preguntas son muy interesantes y realmente son para seguir con el problema. Y es verdad, porque es como mirar distintas aristas. Bueno, quisiera hablar un poco de mi experiencia reciente en Chile y de haber conversado con las mujeres del 8M en relación con el lugar que tuvieron en el proceso de la construcción de la Constitución. El primer proceso constitucional que se construye desde abajo y que se ha discutido con inmensas discusiones. Entonces, es decir, las mujeres feministas estuvieron obligadas todo el tiempo de negociar con otros movimientos sociales y con los partidos políticos. Es decir, no podían tener un discurso endogámico porque tenían de alguna manera una lucha común que era producir una constitución diferente. Yo creo que allí se ve un poco lo que tú señalabas de cómo, por lo menos es una respuesta concreta a partir de un caso muy situado, de cuándo es importante aliarse para sacar adelante un proyecto común.
Entonces, en ese momento, en ese momento muchas de las diferencias entre distintos sectores del movimiento feminista se acallaron porque tenían una propuesta común. Y lo que todo el mundo teme es que pasa una vez la Constitución llegue, allí van de nuevo a expresarse todas las diferencias entre los distintos movimientos. Bueno, eso creo que es como una regla para cualquier movimiento social. Es decir, cuando hay un enemigo común, pues se pasan a un segundo plano las contradicciones. Ahora, yo creo que ese ejemplo, diría yo que podríamos hacer esa analogía para tratar de funcionar. Es decir, poder jerarquizar realmente cuáles son los, entre comillas, enemigos principales. Y porque es impresionante cómo muchas veces hay muchos desgastes dentro de los movimientos de grupos minorizados. O sea, al interior del movimiento feminista, al interior de los movimientos de la comunidad LGBTIQ, al interior del movimiento negro. Y hay muchos desgastes internos, porque como que se pierde el norte de cuál es el enemigo principal. Entonces, también es muy gracioso porque es muy fácil a nivel teórico identificar las cosas y en la práctica todo el tiempo, es decir, la práctica política, pues estamos inmersos en una sociedad patriarcal, racista, clasista, sexista, y todo el tiempo estamos reproduciendo esos funcionamientos. Entonces, por eso yo decía que hay que pensar con el deseo, pero actuar en el presente. Esa era un poco como la idea de esta charla, ¿no? Y yo creo que todo el tiempo, si tuviéramos, bueno, estoy pensando también en lo que dice Gloria Anzaldúa, que es tener un ojo en una parte y otro ojo en otra parte, y tener una vista estrábica, es lo que te permite, de alguna manera, todo el tiempo estar conectando el deseo con el presente. Yo creo que se juegan mucho las cosas en la micropolítica y que todo el tiempo estamos pensando que la micropolítica no tiene que ver con la macropolítica, pero me estás diciendo cómo se hacen alianzas concretas con partidos. O sea, hay que desarrollar ética del cuidado, capacidad de escucha, todo lo que decimos en la teoría y que es tan difícil practicar. Entonces, es un poco para comenzar a pensar que son los retos que también está enfrentando en este momento. Es decir, es muy emocionante una campaña como la de Francia Márquez, por supuesto. Es muy emocionante el proceso de constitución de Chile. Y yo creo que no hay que perder esa emoción política que generan esos procesos. Porque, es decir, en últimas, ¿por qué producen? ¿Por qué conmueven? Porque nos permiten anticipar un mundo posible distinto. O sea, todas las personas están movidas por el deseo. Por eso digo, están anticipando el futuro. Lo que es terrible es esa conexión entre ese deseo futuro y la articulación cotidiana. Es decir, todas las brigas de todos los narcisismos, es decir, todo lo que imaginar que de alguna manera el sexismo está por fuera de nosotros. Por eso hablaba de Bell Hooks cuando ella habla, hay que comenzar por el sexismo interiorizado, por ese racismo interiorizado, por el clasismo, colonialismo interiorizado. No suponer que el enemigo está afuera, sino todo el tiempo estar lidiando con ese enemigo interno que se adhiere al cuerpo como sanguijuela. Y es habitar con eso, pero me parece, es decir, sería importante eso. Eso nos ayudaría a tener como unas complicidades de personas todas con sanguijuelas, ¿me entiendes? Y no imaginarnos que somos bellos y que la figura está afuera, por ejemplo. Eso está ligando como lo íntimo y lo privado como con lo político. O sea, está ligando la lucha contra el sexismo internalizado. O sea, por eso me interesa el trabajo de Bell Hooks, que parece tan sencillo y que la gente lee tan fácil, pero que me parece cargado de mucha profundidad en muchas cosas. También pensar el sujeto del feminismo como de cualquier persona, un feminismo para todo el mundo, eso ya cambia. Es decir, dialogar desde allí es muy distinto a dialogar desde un feminismo que es únicamente para las mujeres y cuyo sujeto es únicamente las mujeres. Ese no es el feminismo de Francia Márquez, nunca lo fue. Si el sujeto es comunitario, si el sujeto no es individual,
si para hacer política no hay que hacerla a partir de un sujeto individual, podemos pensar en soy porque somos, en todas esas formas de Ubuntu como imaginario político. Ahora tú dices, bueno, ¿yo cómo hago para explicarle a la gente el Ubuntu si tengo el gobierno? ¿Sí? Si tengo que al mismo tiempo estar en un gobierno donde me toca defender la propiedad privada. O sea, ¿qué voy a decir? Es un reto enorme. O un poco lo que señalábamos ayer. Nos fascina la propuesta abolicionista de Angela Davis. Pero lo que es más fácil es el punitivismo. Es decir, todas las rutas de atención en las universidades contra el acoso sexual tienen un sesgo jurídico y punitivista. ¿Qué hacemos para pensar de otra manera? Y quiero decir, incluso en lo microsocial, que puede ser el espacio educativo, no estamos pensando con horizontes abolicionistas, no estamos imaginando formas de justicia restaurativa, ¿sí? O sea, creo que por allí hay como pistas, diría, para conectar como esos mundos. Bueno, sí, ¿cómo hacer los diálogos con la mayoría? Bueno, esta mañana se nombró como consejera presidencial para la equidad de la mujer a Clemencia Carabalí. Y su primera frase es que la asesora de un gobierno no debe ser una persona, sino el pueblo. Era su frase. Me pareció interesante que sea su primer pronunciamiento, porque está rompiendo con la idea de una asesoría individual y de una persona muy capacitada técnicamente para asesorarla. Y está diciendo que ella es una correa de transmisión entre lo que es la comunidad y el gobierno. Yo creo que esas cosas están transformando una maneras de hacer política. Y me parece importante que haya personas como ella con esa larguísima tradición de líder comunitaria en esos cargos. Son señales diferentes. Ahora, pienso que lo posible es distinto a lo deseable. Entonces, es muy... O sea, a mí también me interroga mucho esas cosas, pero siempre creo eso, ¿me entiendes? Que si por ejemplo, renunciamos a imaginar mundos posibles cuando tenemos la posibilidad de tener un micrófono, el sueño, ¿sí? Es complicado. Pero tú me decías ayer que estabas muy interesada en documentar concretamente cómo funcionan los feminismos negros. Y yo comprendo muy bien esa inquietud, porque eso es importante, es entender el funcionamiento político cotidiano. Más que entenderlo, transformarlo. Más que entenderlo, habitarlo de manera distinta. Entender que también en esta aula estamos haciendo una forma de hacer, ¿sí? Que seguir con el problema ya es una manera distinta de entender las cosas, ¿ves? Y que las personas entiendan que una persona que dice seguimos con el problema no está dimitiendo o sea, está renunciando a dar una respuesta única. Y eso es perturbador, porque las personas, es decir, ¿cómo se escucha eso? Una persona que es desorientada, una persona que no es clara, ¿sí? Que está hablando de ambivalencias, de ambigüedades, ¿no? Sí. Y por eso hablaba de la figura que tienen esas figuras autoritarias que son como padres de la patria que dan seguridad. Entonces también digo, es impresionante los temores que tenemos y cómo buscamos todo el tiempo esas figuras de autoridad, una persona que que se las sepa todas, ¿no? Que las tenga todas claras. Sí, exacto. Bueno, eso sería como el inicio de la conversación para seguir. Yo agradezco mucho esas preguntas, pero me encantaría, de veras, justamente para hacer de esta conversación otra cosa, que sigamos con el problema y conversemos. No, sí.